Cordial saludo. Somos el grupo número 8 perteneciente a la Corte 2-2023 del Doctorado en Educación. En esta oportunidad abordaremos la temática referente al método de investigación-acción. Nuestro grupo está conformado por las doctorantes Paola Cervera, Mara Isabel de la Peña, Denise Mercado y quien les habla, Rosmary Cervantes. Para el abordaje de la temática tendremos en cuenta el siguiente derrotero: definición del método, fundamentos teóricos, principios de la investigación-acción, características, fases de la investigación-acción, técnicas de recolección de datos y modalidades. Iniciemos con el concepto y o definición del método. La investigación-acción es una metodología innovadora capaz de generar profundos cambios a nivel social. Tuvo sus inicios en el año de 1944 con el psicólogo estadounidense Kurt Lewin, quien la describe como una forma de investigación que podía ligar el enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social. La define además como un proceso en espiral que consta de 3 fases: planeación, toma de decisiones y búsqueda de datos sobre el resultado de las acciones emprendidas. El objetivo de este método es promover procesos participativos centrados en la comunidad o contexto local, donde los protagonistas pasan a ser los individuos y grupos sociales que se harán responsables de los proyectos e intervenciones que se lleven a cabo. Es decir, que el eje fundamental de este método de investigación es promover, fomentar o generar la participación activa de la población involucrada, donde el elemento clave es el conocimiento generado por la toma de conciencia de la población. Como bien lo sostiene Arden A. en 1990, el objetivo que se planteaba en esta nueva línea de acción era participar para transformar y ser protagonistas del cambio social. Los nombres con los cuales surgió este método son investigación-acción, investigación participativa, hasta llegar a investigación-acción participativa. Abordaremos ahora algunas definiciones de algunos teóricos representativos. En este caso tenemos a Keynes y McTaggart en 1988. Ellos definen la investigación-acción cuando es emprendida por los docentes en lugar de agentes externos a la escuela, que este método promueve la cooperación y además busca el cambio y la innovación de manera permanente. Park en 1992 sostiene que la gente conozca cómo sus vidas pueden ser diferentes de lo que son, plenas de injusticia y sufrimiento, y obtengan las herramientas que le permitan conocer el fin de tanta desgracia. Aquí se ve reflejado la característica emancipadora y liberadora que tiene el método. Por su parte, Basagoiti y Bru en el 2002, desde la visión de solucionar o mejorar problemas colectivos, lo definen como un modelo de dinamización territorial orientado hacia la organización de abajo arriba de la vida social, proporcionando el marco adecuado para que la población aborde en su territorio un proceso reflexivo. Por su parte, Muñoz, Quintero y Munevar en el 2001 señalan a la investigación-acción como un paradigma de investigación social, que es actualmente un fenómeno mundial aplicado a la educación, porque ofrece contribuciones prácticas para el desarrollo en la escuela, en el aula, la profesión y la formación de nuevos profesionales. Asimismo, Sandin en el 2003 señala que la investigación-acción pretende esencialmente propiciar el cambio social, transformar la realidad, ya sea social, educativa, económica, administrativa, etc., y que las personas tomen conciencia de su papel
en ese proceso de transformación. Continuamos con los fundamentos teóricos del método. El método de investigación-acción es un método de investigación cualitativa regido por el paradigma sociocrítico. El paradigma sociocrítico también es conocido como como paradigma dialéctico, hermenéutico, teoría crítica o paradigma crítico. Se contextualiza en 3 momentos fundamentales que son acción, reflexión, acción. Esto implica la generación de un cambio y liberación de opresiones en un contexto social. Escudero en 1987 lo caracteriza de la siguiente manera. Primero, se analiza la realidad desde una visión holística y dialéctica. Esto quiere decir analizarla de una manera integral, apelando a los requerimientos y argumentaciones que permiten el ordenamiento de las ideas. Segundo, la relación es activa entre los sujetos. Esto es un punto muy importante del método, ya que esta relación se da de tipo horizontal, donde el investigador y el colectivo investigado se encuentran en el mismo nivel. Tercero, la acción y la práctica son el punto de partida para la comprensión de necesidades y detectar problemas e intereses de los sujetos. Cuarto, la búsqueda de la transformación de las estructuras sociales desde una dinámica libertadora y emancipadora de las personas implícitas en la misma. Por otro lado, el paradigma sociocrítico es introducido en los años 20 por la Escuela de Frankfurt. Esta es una escuela de investigación social ubicada en Alemania. Entre los principales exponentes tenemos a Theodor Adorno, Rutger Habermas, Herbert Marcuse, Erich Fromm y Max Horkheimer. Sus ideas, a pesar de no ser ampliamente conocidas por el público en general, se han ido transmitiendo y tienen una relativa importancia en el ámbito de las ciencias sociales. Por otro lado, se fundamenta en el método de investigación-acción, se fundamenta en el marxismo y la teoría de la liberación. Con respecto a la corriente de pensamiento filosófico marxista, que nace en el siglo XIX, y su precursor es Carlos Marx, a quien también se le conoce con el nombre de como el padre de la teoría crítica. Esta corriente propuso una metodología llamada materialismo histórico para comprender el desarrollo de las sociedades a lo largo de la historia. Marx, por su parte, analizó cómo las estructuras económicas como el capitalismo influían en las relaciones de poder y creaban desigualdades en la sociedad. Con respecto a la teoría de la liberación, esta surge en la década de los 60 como movimiento teológico latinoamericano, cuyo núcleo fundamental es la opción por los pobres, y se trataba de superar las causas estructuradas de la injusticia social. En cuanto al proceso, a la búsqueda de la emancipación desde el punto de vista crítico, Freire en 1989 afirma que esta teoría emancipadora se caracteriza por desarrollar sujetos más que meros objetos, posibilitando que los oprimidos puedan participar en la transformación sociohistórica de su sociedad. Se desarrolla también por el método dialéctico analítico, que ya ha sido explicado, y axiológicamente los valores son compartidos y se refuerzan o cambian, dado que se desarrollan en la comunidad haciendo la integración de todos los participantes. Bueno, a diferencia de otras formas de investigación, la investigación-acción incluye un elemento de intervención y de cambio, ya que este busca es resolver problemas dentro del aula, mejorando la praxis del docente. Aquí se integra la actualización, la innovación y la reflexión-acción. Por otra parte, la investigación-acción pretende que el docente haga una revisión constante de su labor y que asuma el reto de poner en práctica sus experiencias y la de sus colegas mediante un trabajo que debe ser colaborativo y cooperativo.
Bueno, otro de los propósitos de la investigación-acción es tomar no solo esa reflexión como un punto de partida para el autoconocimiento, sino que se empleen acciones concretas de cambio. Y estos cambios deben surgir de nuestro conocimiento recibido y del conocimiento experiencial. Bueno, de todo esto podemos ver que la investigación-acción implica la rigurosidad que abarca cualquier investigación y que no solo se basa en la reflexión. Aquí se destaca entonces la participación, el trabajo colaborativo y el cooperativismo. Vamos a explicar ahora las características. Bueno, podemos decir que dentro de las características está que la investigación-acción es social, ya que ella contribuye a una transformación social que es mediante la participación colaborativa en la investigación y en la acción del contexto escolar. También podemos decir que es práctica y reflexiva, porque esta se da mediante un trabajo colaborativo, cooperativo, en donde se articula tanto la teoría como la práctica y hay un acercamiento entre pares, o sea, los investigadores y los que enseñan. Por otra parte, podemos mencionar que esta asume posturas que son exploratorias y teóricas, o sea, que utiliza el diagnóstico para comprender mejor el problema y una explicación de lo que está sucediendo. Propicia la libre participación entre los participantes y implica cuestionamientos autocríticos de los mismos participantes. Bueno, en este caso, la investigación-acción promueve la creación de comunidades autocríticas de personas que participan y colaboran en todas las fases del proceso. Otra de las características importantes de la investigación-acción es que es realizada por los mismos docentes dentro de su propio contexto y que no utiliza agentes externos. Este es el llamado docente investigador. Y por último, la investigación-acción es cíclica y seriada. Cada ciclo comprende 4 etapas principales que están ligadas a un proceso dinámico. Estas etapas son el desarrollo de un plan de acción, la acción para implementar el plan, la observación de los efectos de la acción en el contexto en el cual ocurre. Y por último está la reflexión en torno a estos efectos como base para la planeación y para futuros cambios. Aquí nos podemos dar cuenta de estas etapas en el modelo cíclico de Kevins y McTaggart. Aquí se presentan 4 etapas que son un tanto reduccionistas y que no dan cuenta de las diversas fases que comprende cada ciclo cuando se llevan a la práctica. Bueno, por último, algunas recomendaciones metodológicas para llevar a cabo proyectos de investigación-acción. Primero que todo, el destino, que es la identificación del asunto. La investigación-acción se asocia a la búsqueda de soluciones a los problemas en el aula. Debemos entonces resaltar la necesidad de hacer preguntas que sean específicas y que no solo se limiten a la búsqueda de soluciones, sino que conduzcan a una comprensión de los estudiantes y del proceso de aprendizaje en profundidad. Bueno, aquí hay que tener claridad en el foco del proyecto, el punto de partida, el propósito, el tema, los recursos, el producto, entre otros. Luego está la documentación para la toma de decisiones. Aquí se trata de conseguir toda esa información sistemática y confiable en publicaciones que son prácticas y relevantes que se pueden emplear como referencias. También podemos basarnos en investigaciones previas. Luego viene la carta de navegación, que son procedimientos investigativos y pedagógicos. Bueno, aquí se trata de determinar el proceso pedagógico que caracteriza nuestra investigación y el cual debe coincidir tanto con los interrogantes como con los objetivos de la misma. Se debe también aquí en este punto explicar qué acciones caracterizarán nuestras prácticas o intervenciones pedagógicas y por ende entonces planear qué lecciones, actividades, talleres, entre otros, en los que se incorporará la innovación pedagógica. Luego viene el monitoreo de las acciones, que es la documentación de la experiencia. Aquí el análisis de datos nos debe llevar a una descripción de lo observado y lo que se puede interpretar en los instrumentos. Y también nos debe llevar a una reflexión sobre la intervención y la innovación. En este punto también se debe hacer una evaluación constante que debe ser a lo largo del proceso para que se pueda reflexionar sobre la manera como estamos recogiendo dicha información. Luego viene la búsqueda de sentido en lo recolectado, que es el análisis de las evidencias. Aquí debemos hacer unos chequeos constantes para asegurarnos de que nos estamos basando
en los datos y no en intuiciones o en suposiciones. Esto se hace bajo dos procesos que están interrelacionados, que es la reducción de los datos y la conceptualización. Luego viene la divulgación de resultados. Esta es una contribución al conocimiento profesional. Bueno, se dice que la investigación cobra valor en la medida que son divulgados sus hallazgos. Entonces, dentro de los formatos que se utilizan para el reporte están el tradicional, que son resúmenes, introducción, entre otros. Está el narrativo, que son historias, anécdotas, entre otros, y el diálogo. Hacen parte de esto el resumen, los anexos, entre otros. Por último están las implicaciones, que se trata aquí de desarrollar una actitud investigativa asociada al diálogo profesional, el desarrollo del currículo, la observación entre pares y el acompañamiento. Según Stringer, son 3 las fases esenciales que se implementan en la investigación-acción. El observar, referido al diagnóstico; pensar, en donde se realiza un análisis e interpretación de la información; y actuar, para resolver la problemática. Estas se darían de manera cíclica hasta que el problema identificado sea resuelto. Algunos autores como Pavlich, Farris, Adams, Kemmis y McTaggart hablan de una espiral sucesivo de ciclos. Esto muy relacionado con las fases de Stringer. En esta oportunidad se ha tomado la contribución de Hernández, quien hace una síntesis de los aportes de los autores antes mencionados en el proceso de investigación-acción a partir de 4 ciclos. El primer ciclo, el diagnóstico del problema, para conocer a fondo su naturaleza. Es necesaria entonces la inmersión del investigador en el contexto. Identificando el problema, entonces él recurre a una recolección de datos a través de entrevistas, observación en el sitio, eventos, actividades, grabaciones de video, revisión de documentos. Luego realiza un análisis exhaustivo de esta información. Puede usar mapas, puede usar diagramas de causa-efecto, organizadores gráficos que les permitan jerarquizar o priorizar la información. A partir de esto, entonces, se hace un reporte con el diagnóstico del problema, se presenta a la comunidad o a los participantes para validar datos y confirmar hallazgos. Luego de esto, en el ciclo 2, se elabora un plan de acción. En este ciclo, entonces, se diseñan las estrategias, las posibles soluciones, y el investigador sigue abierto a la posibilidad de recoger información adicional. Según Croswell, Zipping y Hattan y Stringer, dicen que este plan de acción debe tener unos elementos comunes, unas prioridades que son los aspectos a resolver, unos objetivos generales o metas, unos objetivos específicos y un cronograma que presente las estrategias, las actividades, las tareas que se van a desarrollar, en qué tiempos y quiénes serán los responsables, además de unos recursos para la elaboración del plan. En el ciclo 3, entonces, se implementa el plan y se evalúa. A partir de la puesta en marcha de este plan, el papel del investigador es proactivo, siempre motivando para que el plan sea ejecutado. Siempre va a asistir y apoyar cuando hay dificultades. Se recolectan datos para evaluar cada tarea realizada, identificando fortalezas y aspectos por mejorar. Esto hace parte de la realimentación. Se elabora aquí un reporte parcial de la ejecución del plan y se realizan los aportes, los ajustes pertinentes. Después de la implementación, el plan se vuelve a evaluar. ¿En dónde? En el ciclo 4. A partir del reporte se lleva y se presenta a la comunidad. Ahí entonces se identifican con ellos cuáles son esas tareas que realmente
tuvieron un efecto positivo o aquellas con las que no se logró nada. Entonces esto implica que hay que hacer una realimentación, un ajuste, una adecuación según las contingencias que hayan surgido. Este ciclo se va a repetir hasta que se resuelva la problemática o se evidencie una transformación. Momento importante dentro de cada uno de los ciclos de la investigación-acción, las técnicas de recolección de la información, que nos permiten identificar aquel impacto, aquel efecto de las acciones ejecutadas. Estas se pueden clasificar según la relación del investigador con el investigado. Entonces va a haber estrategias interactivas o no interactivas. Entre las interactivas se encuentran la entrevista, la observación participante, el análisis documental. Y entre las no interactivas, instrumentos como el test, las pruebas objetivas, las escalas, cuestionario, observación sistemática. Y los medios audiovisuales, como el video, la fotografía, el magnetófono y las diapositivas. Según el tipo de información, depende de quién venga o lo que quiera obtener el investigador, que aquí es clave que el investigador tenga claro qué tipo de información quiere, cómo pretende recogerla y cómo la va a registrar. Entonces, aquí el investigador puede recoger información desde lo perceptivo o lo interpretativo, ¿sí? Entonces, él utilizaría, por ejemplo, la entrevista, si quiere desde la perspectiva de los investigados, la entrevista, un cuestionario, grupos de discusión, diarios. Desde el punto de vista del investigador o participantes, también puede usar los diarios, los cuestionarios autoaplicables. Desde la perspectiva del investigador, lo que ha visto que ocurre, entonces la observación participante puede utilizar grabaciones de audio, de video, escalas estimativas y las listas de comprobación. Y siempre que esté revisando entonces documentos, es análisis de documentos y de materiales. Por otro lado, según el enfoque del análisis, entonces si es individual, puede utilizar el registro anecdótico, la entrevista, una observación o una grabación. Si es durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, una observación sistemática, un perfil de la clase, una entrevista o un análisis documental. Si es el enfoque es organizativo institucional, entonces va a ser su análisis documental, puede optar por la observación de situaciones formales e informales y la observación también de la cotidianidad de los docentes, de los estudiantes, sea el docente en su sala de profesores o docentes y estudiantes durante el descanso, durante las actividades que realizan, o entrevista a los pares de los docentes. Si el enfoque es social, entonces ya va a mirar los contextos culturales, familiares, económicos y socioeconómicos. Entonces puede recurrir a las entrevistas a familias, cuestionarios u observaciones en contextos escolares. Siempre al final hay que elaborar un informe de investigación que va a dar a conocer los resultados. Una forma de validar la investigación siempre va a ser teniendo en cuenta lo que se va a presentar. McNiff sugiere algunas directrices para este informe. Sugiere, por ejemplo, unas páginas de títulos, un índice de contenido, unas ilustraciones y figuras, unos reconocimientos, una introducción, un cuerpo del texto donde va a ir capítulos, donde se va a desglosar todo lo realizado, unas referencias y unos anexos. Ya desde la investigación-acción encontramos la investigación-acción participativa. Y según Cary Kevis en 1988, dijeron que hay 3 modalidades más de investigación-acción, las cuales son la investigación-acción práctica, la investigación-acción técnica y la investigación-acción emancipatoria. Ahora entraré a explicar cada una de ellas.
La investigación-acción participativa es un enfoque investigativo de origen principalmente latinoamericano, que busca la plena participación de las personas de los sectores populares en el análisis de su propia realidad. Esta investigación tiene como objeto promover la transformación social a favor de estas personas, los oprimidos, discriminados, marginados y explotados. El método de la investigación-acción participativa combina dos procesos, el de conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya finalidad se aborda. La investigación-acción participativa tiene tres componentes. Uno es la investigación, que consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con una expresa finalidad práctica. El otro es la acción, que no solo es la finalidad última de la investigación, sino que ella misma representa una fuente de conocimiento, al tiempo que la propia realización del estudio es en sí misma una forma de investigación. Y tercero, la participación, que significa que es un proceso donde están involucrados no solo los investigadores, sino la comunidad destinataria del proyecto, los cuales no son considerados como simples objetos de investigación, sino como sujetos activos que contribuyan a conocer y a transformar su propia realidad. La finalidad de la investigación-acción participativa es cambiar la realidad y afrontar los problemas de una población a partir de sus recursos y participación. Dentro de los objetivos concretos de este tipo de investigación encontramos que se debe generar un conocimiento liberador a partir del propio conocimiento popular, el cual va creciendo y estructurándose mediante el proceso de investigación llevado por la propia población. Como consecuencia de ese conocimiento, dar lugar a un proceso de empoderamiento o incremento del poder político y al inicio de una estrategia de acción para el cambio. Y finalmente, conectar todo este proceso de conocimiento y empoderamiento y de acción a nivel local con otras similares en otros lugares que le permitan la ampliación del proceso y la transformación de la realidad. Dentro de las características de la investigación-acción participativas, encontramos que la visión de la realidad como punto de partida debe ser una totalidad de la que forman parte las personas que la investigan. Asimismo, la investigación tiene que ser vista como un proceso social que permite identificar la correspondencia o no entre las prácticas de los sujetos. Asimismo, la definición de los objetivos por las personas de las comunidades y quienes tienen el rol de investigar producen conjuntamente conocimientos críticos dirigidos a la transformación social, de tal manera que los resultados de las investigaciones sean aplicados en la realidad concreta. Otra característica es que el conocimiento y la valoración de los saberes populares son formas válidas de conocer el mundo, contribuyendo de forma democrática al poder del conocimiento. Y finalmente es que este modelo no posee un modelo o esquema metodológico cerrado, sino que exige plantear algunos criterios que nos hagan avanzar en la creación de un contexto investigativo más abierto, de modo que los propios resultados de la investigación se introduzcan en el mismo proceso para profundizar en la misma. Otro tipo de investigación-acción es la práctica. Esta tiene como objetivo la transformación de la conciencia de los participantes, así como el cambio en las prácticas sociales. Este tipo de investigación le confiere un protagonismo activo y autónomo al profesorado, siendo este quien selecciona los problemas de investigación y quien lleva el control de su propio proyecto. Aquí el rol del investigador es socrático y permite encarecer la participación y la autorreflexión. La relación entre el facilitador y los participantes es de cooperación. En la investigación-acción técnica, su objetivo es la efectividad, la eficiencia de la práctica educativa y el desarrollo profesional, es decir, hacer más eficaces las prácticas sociales mediante la participación del profesorado en programas de trabajo diseñados por personas externas o un equipo en los que aparezcan los propósitos del mismo y el desarrollo metodológico que hay que seguir. El rol del investigador es un experto externo
Y la relación entre el facilitador y los participantes es de coacción. Y finalmente tenemos la investigación-acción emancipatoria, cuyo objetivo es la transformación de la organización y del sistema educativo. Se va a centrar en las praxis educativas, intentando profundizar en la emancipación del profesorado, en sus propósitos, sus prácticas, rutinas y creencias. Deja de ser un proceso neutral de comprensión y práctica y se convierte en un proceso crítico de intervención y reflexión. El rol del investigador es de un moderador del proceso, es decir, hay igual responsabilidad compartida por los participantes. Y la relación entre el facilitador y los participantes es de colaboración mutua.